días a todos, soy José Rodríguez. Mi artículo académico está basado en una investigación que realicé acerca de la importancia de la pertinencia del precedente judicial. Entrando en materia y haciendo un poco de historia, podemos decir que nuestra idiosincrasia jurídica proviene de la antigua Roma a través del Código Napoleónico y de España, que junto a otras potencias de la época como Portugal e Italia fueron muy permeados por la difusión del derecho romano. Naturalmente, a través del colonialismo, a nosotros se nos instaló de manera intravenosa el derecho continental, haciendo de nuestro entender jurídico un conocimiento de la ley y de los operadores jurídicos, pues muy operativa. Es decir, el operador jurídico era un simple replicador de la ley a nuestro entender. Naturalmente ese cordón umbilical se rompió porque en España, en mitad del siglo XIX, ya se hablaba de doctrina probable, ya se le estaba dando a la jurisprudencia, a pesar de que mantenía ese carácter auxiliar como fuente del derecho, pero ya se estaba desarrollando estos conceptos, muy diferente a lo que ocurría en nuestro medio, puesto que si hacemos un poco de evolución en nuestro ámbito jurídico, en el año 1887, después de la Constitución de Río Negro, la ley 153 decía que cuando no había una ley exactamente aplicable a un caso en controversia, pues que se aplicaría una ley similar, paralela, que se aplicara en materias semejantes. Es decir, la incipiencia del precedente era total, comparado con lo que se estaba haciendo en España, que ya se está hablando de doctrina probable. Fue hasta después de la Constitución del 91, cuando se le dio a las sentencias de la Corte Constitucional, más exactamente a su ratio decidendi, ese carácter de precedente. Y siguió esto la sentencia 260 del 95, diciendo que también serían las providencias de la Corte Constitucional que reconocieran tutelas tenidas en cuenta como precedente obligatorio. Es decir, ya se le estaba otorgando a esas altas esferas y se le estaba reconociendo el precedente constitucional. En el año 95 ya se habló de la ratio decidendi de las sentencias de tutela, y la jurisprudencia de jueces y tribunales en el año 2001, a través de la sentencia C836 de 2001, ya se dijo que era considerada obligatoria y que se obligaba a los jueces a que emitieran de una manera clara y razonada los fundamentos jurídicos que les llevaban a apartarse de la doctrina probable. ¿Sí? Ya se le estaba dando una importancia a esto como una fuente auxiliar del derecho, y en el 2004 ya se hablaba de precedentes verticales y horizontales, que son materia de estudio en otro momento. En el 2011, la recién estrenada CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo, ya decía que además de los precedentes emanados en la Corte Constitucional, se tenía que dar de obligatorio cumplimiento las sentencias de unificación emitidas por el Consejo de Estado. Es decir, ya le estaba dando a otro organismo de cierre como el Consejo de Estado esa capacidad de emitir sentencias tenidas en cuenta como precedente judicial. Ya en el 2015, la Presidenta y la Doctrina, haciendo un trabajo en conjunto, eran reconocidas como fuentes y que le darían fortaleza a las decisiones judiciales. Es decir, pasando un poco a lo que son los conceptos, tenemos que decir que por lo general cuando se hablaba de precedente se hacía referencia a un caso particular, que además de ser vinculante, tenía que estar emanado dentro de
sentencias de las altas cortes. La jurisprudencia pues hacía referencia a un conjunto de decisiones relativas a varios y diversos casos que tenían criterios auxiliares. El precedente debe ser otra cosa. En la investigación encontramos que esa necesidad de trascender, de entender la pertinencia del precedente como una conveniencia, como una idoneidad propia para nuestro sistema jurídico, sobre todo porque el precedente de la decisión judicial es el producto del trabajo de los tribunales y se le tiene que dar esa autenticidad de fuente del derecho. Esto naturalmente se hace con el propósito de preservar el principio de igualdad, de garantizar la certeza, que es el fin del derecho, y la seguridad jurídica. Pero el presidente se tiene que desmarcar de esa jerarquía, acercándose a lo que es el common law. Son sus reglas y normas adscritas a nuestro sistema de jerarquías, pero el precedente no debe provenir solamente de estas fuentes. Si un fallo de una alta corte no, en ese fallo no se reconoce una subregla o una norma escrita, pues estaremos en presencia de una jurisprudencia de carácter no vinculante que los jueces pueden dar o no fuerza vinculante y podrán justificar no hacerlo dando pues sus fundamentos jurídicos de manera clara para poder hacerlo. Es decir, la evolución del precedente judicial debe hacerse dentro de un derecho más judicial y menos positivo. Naturalmente, esto despierta suspicacias, acarreándole al precedente una fuente de inseguridad jurídica, pero esos son cuestionamientos suscitados en agentes y operadores jurídicos que están muy acostumbrados al rigor de la ley y que siguen estando muy apoltronados en estas codificaciones decimonómicas heredadas por nuestra nueva patria y por una doctrina que no debe quedarse allí, debe trascender. Muchas gracias.